puede seguir esta situación. Y bueno, vamos a hablar con un especialista, y ya lo tenemos en línea, Santiago Abdala, especialista de mercados y de la economía en general, de portfolio personal inversiones. Santiago, ¿cómo te va? Juan Pablo Marino te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, Santi. Bueno, un poco hablando, y en la intro hacíamos esta situación paradójica. Por un lado tenemos una situación cambiaria estable, si la comparamos con lo que era allá por el mes de octubre, donde parecía que el dólar iba a cruzar la barrera de los 200 en los mercados alternativos, pero desde entonces ha habido una baja sustancial, tanto en noviembre y en lo que va de diciembre. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿hasta cuándo puede continuar este, si querés llamarlo de alguna manera, veranito cambiario? Bueno, el tema que tendríamos que tener en consideración, analizar, si querés, las variables que hacen que haya un aumento en los dólares financieros, por llamarlos así, y te diría que, bueno, claramente la expansión de base monetaria, ¿no? La impresión de moneda, sumado a desequilibrio fiscal, era uno de los elementos que más presionaba sobre el tipo de cambio. Y en el último tiempo, bueno, claro está, como decía, ¿no? Meses atrás o semanas atrás, que hubo una disparada. Después hubo, me parece que en el gobierno tomaron nota de esto como un factor de riesgo que era necesario controlar, y desde entonces te diría que ha habido algunas, o en el mercado vemos algunas señales que van en la dirección de un poquito más de consistencia al respecto, y la impresión de moneda de alguna forma se contuvo. Hubo colocaciones en pesos también que fueron bastante exitosas, permitiéndole al gobierno renovar los vencimientos que tenía de pesos, los canjes de deuda de instrumentos en pesos hacia instrumentos en dólares, que permitió restarle presión, si querés, de alguna forma al dólar financiero, y eso, en la medida que se va sosteniendo en el tiempo, va desactivando también la expectativa de aumento de los dólares financieros, con lo cual tenés una desactivación de lo que es la demanda por cobertura, ¿no? El que tal vez no estaba pensando en dolarizarse, pero se dolariza porque ve que el tipo de cambio bursátil sigue subiendo, ¿no? Con lo cual me parece que la pregunta que hay que hacerse es saber cuánto tiempo más puede durar esta consistencia, ¿no? Y ahí creo que la clave viene un poco de la mano también del eventual acuerdo con el Fondo Monetario y lo que sean relativas presiones políticas que se pueda o no sostener para ir marcando un rumbo. Ahora, se estima y se prevé, el gobierno también lo ha admitido, que recién para el mes de marzo puede haber novedades con el acuerdo eventual con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar justamente en ese lapso donde, bueno, el acuerdo todavía no llegue, estamos hablando de enero, febrero, y donde también es cierto que la demanda de dinero, que hoy está en alza, en esos meses cae, ¿no? ¿Eso puede tener un impacto, crees, en el tipo de cambio? Sí, claramente es expresión de compra, ¿no? Cuando cae la necesidad o el deseo de la economía de tener pesos, porque ya sea que vienen las vacaciones o el pago de aguinaldos o lo que fuere, obviamente esos pesos, si no encuentran un cauce, eventualmente se pueden volcar a las opciones que se usan para dolarizarse, ¿no? Ahí te diría que hoy por hoy estamos en un cierto equilibrio. El hecho que el dólar financiero no corra es un buen indicio, obviamente, pero depende 100% de cómo se jueguen las distintas variables que son las que van presionando sobre el tipo de cambio. Si eventualmente hubiera algún tipo de
reforma, o por ejemplo la noticia de las subas de combustible, que obviamente no es una noticia agradable, pero en la medida que el costo de combustible que no se llega a cubrir con el precio de venta surge de un subsidio, obviamente la noticia de que hay un ajuste en ese precio da la pauta al menos de que se podría estar ahorrando parte de ese déficit, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de noticias son un poco las que van a marcar el camino de la presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Y de nuevo, ese tipo de noticias dependen 100% del diseño de políticas económicas. ¿Qué tal, Santiago? Manuel Parera te saluda. ¿Coincidís con el pronóstico del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que dijo que el año que viene Argentina iba a tener un rebote y que iba a tener el crecimiento más alto de los últimos 10 años? ¿Se puede esperar este crecimiento? Entiendo que el crecimiento es más un rebote, ¿no? O podría llegar a ser más un rebote, pero ¿cómo lo ves vos y si crees que las variables están en condiciones de generar ese crecimiento? Bueno, sí, no sé cuál es la magnitud del rebote para que sea la mayor en 10 años. No tengo ese número en la cabeza, no sé cuánto estaríamos hablando, pero sí creo que podés tener un ciclo de crecimiento o rebote también, pensando, pero uno de los problemas que tiene la economía argentina también es el nivel de pobreza, ¿no? Con lo cual crecimiento hay que ver, ¿no? Me parece que tiene que ser bien compleja la matriz que usemos para analizar eso. Me parece que sí vemos nosotros que puede haber un rebote, sobre todo porque están despejadas un poco las necesidades de dólares después de la reestructuración de la deuda. Eventualmente, si se dieran algunas reformas o algún esfuerzo por equilibrar un poco más el desequilibrio monetario y fiscal, también eso podría traer más actividad económica. Y si eventualmente tuviéramos también una vacuna o una solución, por más que no fuera definitiva, pero que permitiera mayor actividad económica, seguramente vamos a estar viendo una economía en niveles superiores a los de este año, que fue lamentable, ¿no? Y cuando decís reformas, ¿hay alguna reforma en especial a la que, digamos, hagas referencia, o que te gustaría que, como economista, esperás para que se dé ese eventual rebote? Reforma, obviamente, ideal sería algún tipo de reforma tributaria, ¿no? Que restara un poco de presión al sector privado, o eventualmente también sobre lo que es el esquema de empleo, pero está claro que son reformas que exigen un gran acuerdo político y obviamente social también, porque el esfuerzo lo hace la economía en su conjunto, con lo cual no es, yo si querés, para ver un rebote de dimensiones así históricas, me parece que tendrías que ver algunas reformas que actualizaran un poco las reglas de juego de la economía argentina, ¿no? Santiago, y pasando ya a lo que tiene que ver con las inversiones, ya muchos se preguntan qué puede ser lo mejor para comenzar el 2021, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que describiste, un poco de presión quizás con el tipo de cambio, presión también con la inflación, pero bueno, para aquellos que son por ahí más conservadores, que les gustan más los dólares, y para aquellos que les gusta más el riesgo, ¿cuáles son algunas alternativas que podés recomendar de cara al inicio del 2021? Te diría, dentro de, como vos decías, ¿no? Para gente que le gusta el riesgo, dentro de lo que son activos argentinos, nos inclinamos por dos bonos puntualmente, la Argentina 2038 y el 2041, son bonos en dólares, que a partir del 2022
están pagando un cupón, pasan a pagar un cupón de $2 y hoy los estás comprando en paridades cercanas a 40 o 40 y algo, con lo cual pasarías a tener un cupón o un interés corriente de alrededor de 5% a los precios actuales de estos bonos, con lo cual eso en un escenario de tasa cero a nivel mundial es un cupón muy alto, con lo cual te diría, y además son bonos que tienen las cláusulas más proteccionistas hacia los inversores después de esta reestructuración, con lo cual te diría que para alguien con apetito de riesgo y está cómodo con instrumentos en dólares, me parece que estos dos bonos son la opción más atractiva. Y por otro lado, si quisieras más riesgo todavía, me parece que el mercado accionario en Argentina, si se llegara a dar este rebote y se pudiera encarrilar un poco la economía, me parece que también están a niveles que van a ofrecer un buen retorno. Después, si uno ya quiere salirse de los activos meramente en Argentina, te diría que hoy es más un mercado favorable a las acciones en general, por la baja promesa de flujo que tienen los bonos en el mundo, y eso también nos parece que puede llegar a tener un buen 2021. Y ahí en ese sentido, ¿qué sectores crees, y la última que te hago, ¿no?, con respecto a las acciones que pueden tener mayor potencial de suba de corto plazo? En Argentina te diría las financieras, que suelen anticipar los ciclos económicos. Nos parece que esas acciones, que son incluso empresas que han tenido un año donde han ganado plata, con lo cual no es que parten ya de una situación cercana a la quiebra. Me inclinaría principalmente por los bancos dentro del sector financiero en Argentina. Y en el mundo, digamos, lo mismo, digamos, algo similar, o obviamente tenés todo lo que sea consumo, ¿no? Creemos que con la vacuna puede empezar un nuevo ciclo económico eventualmente, y las empresas de consumo, bueno, también de alguna forma los bancos pueden ser, digamos, las que se llaman comúnmente cíclicas. Creemos que pueden tener un mejor año que el resto. Muy bien, Santiago, nos despedimos y bueno, hasta entonces, si no nos hablamos, felices fiestas y gracias por todos estos meses, semanas y todos los comentarios que bueno, nos hiciste para aclarar un poquito más el panorama en esta Argentina muy, muy volátil que tenemos. Gracias a ustedes y que tengan felices fiestas. Hablábamos con Santiago Abdala, es especialista de mercados de portfolio personal inversiones, y Manu, entre esas